Bienvenidos una vez más a tu canal favorito Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y te traigo el boletín número 130 del canal con las noticias más resaltantes de la semana. Grandes noticias se suman para el mundo del anime y el mundo de los videojuegos. Acompáñanos a conocer cuáles son. Comparte el video para que lleguemos a muchas más personas y activa la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Además, este video es patrocinado por Wondershare Mobile Trans. Respalda la información de tu móvil con un solo clic. ¡Comenzamos! Beautiful Halo te trae la mejor ropa de anime para tu colección a excelentes precios y con envío gratis a todo el mundo con compras desde $29 y descuentos a partir de $49. Toda la información y enlaces de descuento en la descripción de este video. Anime Onegai, noticias sobre el doblaje en su plataforma. Pasamos a una gran noticia para quienes no lo saben. Anime Onegai es una plataforma nueva que apenas está en fase beta, pero que muy pronto estará disponible para todos. Es una propuesta de streaming legal para ver anime muy similar a Crunchyroll y que poco a poco va generando más interés en el público general, sobre todo si sus animes contarán con doblaje o no. Por ello, aquí te traemos la información de primera mano con la plataforma para todos ustedes. Al ser una plataforma exclusiva para Latinoamérica, es totalmente lógico que tendremos que tener la mayor cantidad posible de series y películas dobladas en español latino. He aquí otra de las razones para el atraso, ya que como se deben imaginar, la contingencia mundial ha alentado los procesos de doblaje casi en su totalidad, pero estamos ya tomando todas las medidas necesarias para que las actrices y los actores de doblaje puedan regresar a los estudios. Evidentemente que en gusto se rompen géneros y hay fans que adoran el doblaje mientras que otros hacen todo lo posible por siempre ver anime en japonés. Así que no se preocupen, todas las series y películas dobladas estarán disponibles en ambos idiomas. ¿En qué estudio van a doblar? Esta pregunta nos la han hecho de muchas formas, sobre todo nos preguntan sobre el país específico, así que queremos darles tranquilidad y compartirles que Anime Onegai ha montado ya sus propios estudios de grabación en Latinoamérica. Pero no solo contamos con directores y actores experimentados ya en esta industria, sino que hemos aprovechado la pandemia para encontrar nuevos talentos para lograr tener un mejor equilibrio entre voces legendarias y voces iniciando su carrera con todo su ímpetu. Esto no quiere decir que solo estamos haciendo los doblajes directamente. Hay grandes y experimentados estudios en toda Latinoamérica y será también muy importante tener esa variedad. Además de que son demasiados animes como para hacerlo nosotras solitas. Espero les haya sido de gran ayuda la información de las preguntas y respuestas sobre Anime Onegai. Espero sus comentarios debajo del video. Cualquier duda relacionada pueden dejármela ahí y con gusto se las haremos llegar a los directivos de la plataforma de Anime Onegai. El manga de World Trigger entrará en pausa por un mes. La cuenta oficial de Twitter del manga escrito e ilustrado por Daisuke Ashihara, World Trigger, se reveló que la serie no aparecerá en la edición número 8 de este año de la revista Jump SQ de la editorial Shueisha, debido a la mala salud del autor. El manga se reanudará en la edición número 9, la cual será lanzada en el mes de agosto. Como ya deben saber, desde el primer parón que tuvo la obra en 2016 y que duró 2 años de pausa del manga, ha sido incierto tras incierto y poco constante la publicación de World Trigger, dada la salud del autor. Situación que ha traído como consecuencia la incertidumbre de si el anime se reanudará nuevamente en algún momento. Por ahora no hay más detalles. Medabots Classic Plus es anunciado para la Nintendo Switch. Imagineer ha anunciado Medabots Classic Plus para Nintendo Switch, una versión mejorada de la colección lanzada por primera vez para 3DS en diciembre de 2017. Se lanzará en 2 versiones, Kabuto Version y Kuwagata Version, el 12 de noviembre en Japón. Una edición avanzada limitada también estará disponible, que incluye tanto Medabots Classic Plus Kabuto Version y Medabots Classic Plus Kuwagata Version, un set de placas conmemorativas de Bots Arts y una banda sonora de 3 discos, Medabots Navy, Medabots G y Medabots 2 Core. Medabots Classic Plus también agrega una función de combinación de botones que permite a los jugadores eliminar fácilmente los minijuegos que requieren la combinación de botones presionando y manteniendo presionado el botón.
El manga de Toaru Kagaku no Accelerator llegará a su fin en julio. La salida de la edición número 8 de este año 2020 de la revista Monthly Coming Dangeki Daio de la editorial Kodokawa se anunció que el manga escrito e ilustrado por Arata Yamaji Toaru Kagaku no Accelerator llegará a su fin en la próxima edición de la revista que saldrá a la venta el próximo 27 de julio de este año. Una lamentable noticia, pero que sin duda tendrá un cierre extraordinario. Recordemos que además cuenta con una adaptación animada del mismo nombre bajo la producción del estudio de animación JC Staff y cuenta con un total de 12 episodios. Trigun tendrá un nuevo anime. Sin duda, el regreso de los animes de culto y que marcaron toda una generación en la época dorada del anime están de vuelta para los próximos años. Primero fue Shaman King, ahora se suma a Trigun. Recientemente se reveló que el manga escrito e ilustrado por Yasuhiro Naito tendrá una nueva adaptación animada. La serie será producida por el estudio Orange y los detalles de producción y fecha de estreno serán revelados próximamente a través de un comunicado oficial. Sin duda el regreso de Bash Stampida está asegurado. Para los que tuvieron la oportunidad de ver el anime, hay que destacar que el mismo no estaba al 100% basado en su manga y muchas cosas se cambiaron en la adaptación animada de 1998 producida por Madhouse. No hay más detalles relacionados a ello, estaré muy atento a tus comentarios respecto a esta gran sorpresa. Fire Force temporada 2 revela cantidad de episodios. Hace pocas horas se dio a conocer una información importante mediante una serie de filtraciones. Ha sido expuesto al público en general que la segunda temporada para la adaptación animada de la Brigada de Fuego Especial encargada de detener a criaturas creadas por combustión espontánea conocida como Fire Force del autor Atsushi Okubo tendrá una duración de 24 episodios consecutivos. La serie fue estrenada el pasado 3 de julio bajo la producción del estudio David Production, una gran noticia dado que contará con la misma cantidad de episodios que su primera temporada, lo que significa que tendremos Fire Force para rato en lo que va del año 2020. The Last of Us Part 2 se convierte en la exclusiva de PlayStation que ha vendido más rápido. The Last of Us Part 2 era uno de los videojuegos más esperados por muchos gamers desde hace ya bastante tiempo, y aunque las clasificaciones no le han favorecido mucho, dado a que hay mucho hater por la saga, ha llegado a convertirse en la exclusiva de PlayStation que más rápido se ha vendido desde su lanzamiento. El blog de PlayStation ha revelado que el videojuego ya ha sobrepasado los 4 millones de copias vendidas, convirtiéndose así en el lanzamiento más exitoso de la consola de la PlayStation 4 hasta la fecha. Los datos que se han obtenido en cuenta para esta valoración incluyen solo las ventas durante el fin de semana en el que el juego vio la luz, esto es del 19 al 21 de junio. The Last of Us Part 2 supera los números que tuvo God of War, que consiguió en mayo de 2018 con un total de 3.1 millones de copias en su salida, o el Marvel's Spider-Man, que alcanzó los 3.3 millones en igual periodo de tiempo en septiembre de ese mismo año. El juego tuvo varios retrasos y leaks antes de su lanzamiento, pero eso no impidió que lograra este récord dentro de la compañía de 4 millones de copias vendidas. Metal Slug llega a móviles y presenta primer tráiler promocional. Metal Slug ha revivido. SNK anunció hace unas semanas que la franquicia tendría 2 videojuegos nuevos próximamente, uno para consolas y uno para teléfonos móviles. Ya puedes ver el tráiler para uno de ellos. Utilizando el código Metal Slug Code J, porque aún no ha decidido el nombre oficial, el juego es una colaboración entre SNK y TiMi Studios, que cuenta con gameplay clásico de la serie pero ahora en la palma de sus manos. Yasuyuki Oda, productor de SNK, tuvo esto que decir: Metal Slug tiene una historia increíble de gran acción y gameplay, así que estamos orgullosos de llevar esto a los jugadores de móviles a todo el mundo. Estamos felices de trabajar estrechamente con un desarrollador tan fuerte como TiMi Studios en este último título de Metal Slug. Winko King, que es el gerente general del estudio TiMi J1, comentó: Metal Slug es una de las grandes franquicias de arcade y se adapta perfectamente al juego móvil. Nuestro equipo se ha centrado en una recreación fiel del clásico estilo shoot 'em up del videojuego, de fácil acceso para jugadores, que es divertido para los fanáticos nuevos y existentes del género. Sin duda, si eres de los que disfrutaste de este videojuego en el pasado en la PlayStation y en la Sega, seguramente amarás con locura esta versión reconstruida del clásico videojuego. Aún no hay fecha de lanzamiento para Metal Slug Code J, haremos saber cualquier novedad en videos venideros.
Fate Stay Night Heaven's Feel 3 Spring Zone se estrenará en agosto. Al fin, noticias de la tan esperada tercera película que cierra el ciclo de las rutas principales del universo de Fate Stay Night. Mediante un anuncio realizado en la cuenta oficial de Twitter para la adaptación animada del videojuego de Fate Stay Night, se reveló que el estreno de la película de Fate Stay Night Heaven's Feel 3 Spring Zone se realizará el próximo 15 de agosto en cines japoneses. El anuncio añadió que esta nueva fecha de estreno podría estar sujeta a cambios dependiendo de las directivas que los gobiernos locales y nacional implementen respecto a la pandemia del COVID-19. Por otro lado, una edición limitada de los 3 temas musicales de la trilogía interpretados por Aimer saldrán a la venta el próximo 19 de agosto. Además, quiero invitarte a mirar el video que hemos realizado de cómo ver Fate, que puedes encontrar en la descripción del video, en el final del mismo y en este momento en la tarjeta con el símbolo de admiración en la parte superior derecha de la pantalla. Por ahora no tenemos más detalles. Dr. Stone, fecha de estreno de su segunda temporada. Una gran noticia ha sido revelada o más bien filtrada referente al anime de Dr. Stone. Como bien saben, el anime estaba previsto desde el cierre de su primera temporada del año pasado para ser estrenada en la temporada de otoño de este año 2020, es decir, la temporada que inicia en el mes de octubre. Sin embargo, no se había mencionado nada más hasta la fecha, luego llegó el tío 19 y ya todos sabemos el resto. Muchos han estado preguntando sobre su segunda temporada y al fin les tengo noticias. Una reciente filtración confirmaría que la segunda temporada de Dr. Stone, que llevará por título Dr. Stone Stone Wars, se estrenará el próximo mes de enero del año 2021 en la temporada de invierno. Por ahora es la única información que se maneja y el estudio de animación TMS Entertainment no ha dado ningún tipo de declaraciones al respecto. Queda esperar a que se confirme esta fecha oficialmente. Hemos llegado al final del video y espero lo hayas disfrutado. Está muy atento a los próximos videos del canal. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido el video. Saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón y Josué Candray por apoyar el canal. Conoce todas las novedades que estamos ofreciendo si te unes a nuestro Patreon. Visita el enlace en la descripción y forma parte de nuestro grupo VIP. Síguenos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook para estar al día con noticias recientes y dinámicas y concursos que realizamos exclusivamente en nuestras redes sociales. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos hasta el próximo video.